¿Aún me amas? Devocionales inspirados. Lucas, capítulo 22, versos 31 al 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Son las palabras que Jesús le dijo a Pedro, pero él se negaba a creerlo. Estoy dispuesto a ir a la cárcel y es más a morir por ti, decía Pedro, y Jesús solo le dijo: hoy mismo me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. Y así fue. ¿Cuántas veces, así como Pedro, prometimos servir a Dios y no fallarle? ¿Cuántas veces dijimos que nunca más caeríamos en ese pecado, pero allí estamos, en el suelo, otra vez? Volvimos a caer. Oh, quizás sepamos lo que Pedro sintió. O quizás no. Tal vez mis caídas no son iguales a las caídas de Pedro, a la caída de Pedro, y te aseguro que nada de lo que hiciste se compararía a lo que Pedro hizo en realidad. ¿Por qué? Recordemos quién era Pedro. Él fue quien vio el milagro de la pesca. Miles de peces en su red quisieron que Pedro se rinda a los pies de quien sería su maestro y salvador. Pedro fue quien trajo a todos los enfermos de su zona al ver que Jesús sanó a su suegra. Fue el que vio a Jesús junto a Elías y Moisés. Fue el único discípulo que caminó sobre el mar y es el que recibió la revelación de que Jesús era el Cristo. Y muchas cosas más, sin lugar a dudas. Yo no vi nada de lo que Pedro vio. Estamos hablando de ser discípulo del Cristo, del mismo Hijo de Dios. Yo no tuve un maestro como Cristo. Yo no caminé sobre el mar ni vi multiplicarse los panes y peces. Tampoco vi a la hija de Jairo levantarse de la muerte. Yo no estuve tan cerca de Cristo como lo estuvo Pedro. Aunque esto no es excusa para decir: entonces está bien, pues no soy tan pecador como Pedro. Sino es para darnos esperanza, pues si Cristo levantó a Pedro para confirmar nuestra fe, también lo puede hacer con nosotros. Él puede levantarte, no importa cuán bajo has caído o qué hayas hecho. Cristo puede levantarte, Él puede hacerlo, pero ¿tú lo crees o ya tiraste los guantes como Pedro? Él ya no quería más seguir, había negado a su maestro. Las palabras que dijo le carcomían su mente, y así que decidió volver a la pesca y se llevó consigo a otros discípulos. Es triste ver cómo muchos jóvenes, después de fallar, ya no quieren volver a la iglesia. Simplemente se dan cuenta de que eso no es para ellos. Fallo mucho, prefiero estar en el mundo, me dicen. Y veo en ellos ese Pedro, allí cerca de su barca antigua, limpiando sus redes viejas, recordando las promesas que nunca cumplió. Pescador de hombres, nunca debí soltar esas redes, se decía. Y lo peor es que no pescó nada durante toda la noche. ¡Qué triste! Te va mal en la iglesia y te va mal en el mundo. Pero en la mañana alguien se acercó a la orilla, y es el mismo que hoy se acerca a la orilla de nuestras vidas y nos dice: vuelve a intentarlo. Tiren la red al otro lado. Pedro, renegando, decía que él sabía más de pesca. Yo soy pescador, he pescado toda mi vida. Los otros discípulos le decían: vamos, Pedro, intentémoslo. Tiremos la red al otro lado, y lograron convencerlo. ¿Y qué pasó? El mismo milagro con el que lo llamó. Los peces empezaron a saltar a las redes. Juan exclamó: ¡es Jesús! Pedro no lo podía creer. Era su maestro a quien le había fallado. Sin pensarlo 2 veces, tomó su túnica, se la puso y se lanzó al mar. ¿Quién se viste para nadar? Pues Pedro. Y es que esa túnica no solo era ropa, representaba su apostolado. En el momento que se puso la túnica dijo: volveré al maestro, sin lugar a dudas, la mejor decisión. Pero cuando empezó a nadar se empezó a decir: ¿qué le dirá el maestro? ¿Cómo me recibirá? Yo le fallé, no creo que me reciba, pero seguía nadando, luchando no solo con las olas, sino con sus pensamientos. Y cuando llegó a la orilla, cansado, corrió hacia el maestro. La escena se pinta de una forma diferente. El maestro está ahí, sentado, junto a una pequeña parrillada, con un pescado y con pan. Pedro corrió hacia él y me imagino que él trató de explicarle, diciéndole: Señor, perdóname, yo no quería. Y Jesús le interrumpe y le dice: primero come y luego hablamos. Y Pedro así lo hizo. A Jesús no solo le importa lo que hiciste, sino lo que eres. Él ve tu corazón, Él ve tus necesidades, Él te ama. Pedro probó el mejor pescado a la parrilla del mundo, cocinado por el mejor chef. Me imagino que a pesar de ello, en cada bocado, él seguía pensando: ¿qué le diré? Seguro no quiere hablarme, seguro me dejará ir y yo ya no más seré su discípulo. Ya me desechó, ya no puedo seguir. Cuando los pensamientos le aquejaban más, Jesús le hizo una pregunta que le descolocó todos sus pensamientos. Pedro, ¿me amas?
Él contestó, sí, Jesús, pero yo... Entonces Jesús le interrumpe y dice, entonces apacienta mis corderos. Por segunda vez Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Pues le dice, claro, Jesús, que te amo. Jesús le vuelve a responder y le dice, entonces pastorea mis ovejas. Me imagino que Pedro trataba de explicarle y decirle, Jesús, pero yo te fallé. Y por tercera vez Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro bajó su cabeza y dijo, sí, Jesús. Y Jesús le respondió diciéndole, apacienta mis ovejas. Jesús no le recriminó diciéndole, ¿por qué me fallaste? ¿Dónde están tus promesas? ¿Ves que te dije? No, a Jesús solo le importó algo y es el corazón de Pedro. Si después de todo lo que hizo, le seguía amando. No sé lo que tú hiciste, no sé cuán bajo has caído, pero algo sí sé, que hoy Cristo te pregunta y te dice, ¿me sigues amando? ¿Aún valoras lo que hice por ti? ¿Me amas? Tú dirás, sí, Jesús, te amo, pero yo ya no puedo ir a la iglesia, yo ya no tengo cara para estar ahí, yo ya no quiero seguir allí. No olvides lo que Jesús le dijo a Pedro cuando le decía, claro que te amo. Jesús le dijo, cuida mis ovejas. Si de verdad me amas, continúa trabajando. Si de verdad me amas, sigue, continúa. Yo te restauro. La obra que comencé en ti la perfeccionaré y la terminaré hasta el día de mi venida. ¿Me amas? Entonces sigue mi camino. No sé qué hiciste, pero sí sé que el amor de nuestro Padre es más grande de lo que hayas hecho o dejado de hacer, y su misericordia es nueva cada día. ¿Fallaste? ¿Continúas fallando? Todo lo que dije no es para que digamos entonces pequemos, pues Dios nos ama y nos seguirá amando. No olvides que es ese mismo amor que insta a Dios a disciplinarnos. Y si hoy estás recibiendo la disciplina de Dios, gózate, pues eres su hijo y no un bastardo, pues Dios a los que ama disciplina. Gocémonos en el amor de Dios, esperemos en su gracia, deja tus redes y sigue al Maestro. Ven a las grandes misericordias de nuestro Padre, que Él te sigue esperando, que Él el día de hoy simplemente quiere saber si tú le amas todavía.